Como estuvimos viendo toda esta semana, vamos a hablar, en realidad vamos a hacer un repaso de lo que vimos toda esta semana, que es el tema de la educación y la redención. Estuve buscando en internet qué significaba educación. Sé que es algo muy básico, que significa que es la transmisión de conocimientos de una persona a otra, pero también hay otra definición que encontré en Google que dice formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Y me gustó mucho porque es mucho más completa que solamente transmitir conocimiento, sino que no es solamente algo de conocimiento, sino que también se transmite moralidad, se puede transmitir amor de personas a otras y según la cultura en la que vivimos, porque no es lo mismo una cultura argentina de lo que le puede enseñar como educación, de lo que puede ser Guatemala, de lo que puede ser Chile. Entonces me gustó mucho eso, esa definición. Y bueno, redención es, básicamente viene el verbo redimir, de perdonar, del plan de salvación. Entonces estuvimos hablando un montón de eso, y los temas que estuvimos viendo fueron la imagen que podemos tener de Dios, de lo que podemos entender de Dios. También vimos Jesús como maestro, ¿no? Cómo enseñaba a él de temas súper difíciles de la Biblia, los hacía simples con parábolas, ¿no? También estuvimos viendo cómo enseñó Moisés, cómo dejó toda su enseñanza o todo lo que el pueblo vivió por medio de la Torá. Y también cómo los profetas fueron enseñando al pueblo cada vez que el pueblo de Israel se alejaba, siempre había alguien ahí, como un tutor, podemos poner entre comillas, para que el pueblo no se alejara tanto, o si se alejaba, para que pueda volver. También estuvimos hablando sobre la sabiduría, que me gustó la definición que usaban los chicos, que ser sabio no es solamente ser inteligente, sino también es el temor a Jehová. Llegamos al jueves, que fue la educación en la iglesia primitiva, y que estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo, ¿no? Como veníamos diciendo, Jesús no nos dejó solos. Estuvo 3 años y medio, pero nos dejó un tutor a cargo para tener esa voz de la conciencia, para tener esto que nos vaya guiando, ¿no? Entonces, me gustaría también recalcar el versículo de memoria, ¿no? Que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Sabemos que la Biblia está inspirada por Dios, aunque tuvieron muchos autores, fue sumamente inspirada por Dios y es útil para enseñar, para que podamos aprender, para redarguir, que también lo busqué y significa refutar. Entonces también podemos refutar con la Biblia o podemos enseñar con la Biblia para corregir, para corregirnos y para instruir justicia. Lo que dice para estudiar y meditar, dice, la gran comisión bíblica que está en Mateo 28, del 18 al 20, es que tenemos que ir a toda tribu, pueblo, nación. De 12 personas, ¿cuántos millones hay, no? ¿Cuántas religiones hay? Y empezaron siendo 12, bueno, 13 con Jesús, pero quedaron 12 personas y cómo se multiplicó esa enseñanza. Dice, puso en marcha un notable movimiento religioso en todo el mundo. Aquí unos pocos apóstoles o misioneros recorrieron todo el mundo y reunieron alumnos, los convirtieron en discípulos y los llamaron a creer en Jesús, los bautizaron y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. La imagen es la de cristianos convertidos en todo el mundo que representan diferentes culturas y que hablan distintos idiomas, que salen de las aguas del bautismo solo para ingresar en una escuela y comenzar su educación. Esto no es de extrañar, ya que todavía tienen mucho que aprender. Nosotros tenemos como iglesia 21 temas distintos que aprendemos, ¿no? Antes de ser bautizados. Pero es como dice la lección, nosotros no es que solamente aprendemos esos 21 temas y ya está. Y terminamos y sabemos toda de la Biblia. Ese es el comienzo, es el principio de una vida cristiana. Entonces creo que eso es muy importante porque no es solamente que nos quedamos ahí con esos 21 temas, sino que es una vida y que vamos aprendiendo día a día. La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por la curiosidad intelectual o el afán de dominar el conocimiento,
sino porque la vida y la fe cristiana impregnan cada rincón de la vida diaria. Hay mucho que aprender. Debido a eso, las cartas del Nuevo Testamento contienen tanto de la proclamación de Jesús, como la educación en todas las cosas que los cristianos tienen que aprender. Podemos ver un buen ejemplo de la proclamación en 1 Corintios 2:2. Me gustaría que busquemos 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto lo estuvimos viendo en la semana, ¿no? Cómo Pablo se propuso no saber más que nada, sino poder enseñarles de Jesucristo y de Jesucristo muerto en la cruz, lo que es la redención. Primero le quería enseñar eso para después enseñarle cosas más difíciles. Y eso también es lo que estuvimos viendo en la semana, que no podemos enseñarle a alguien del sábado si no le mostramos primero a Cristo. Entonces, lo mismo para nosotros, tenemos que hacer eso. Después dice y también habla Pablo en 1 Corintios 4, cómo es la vida del cristiano. Es muy largo, pero me había gustado algunas cosas, como por ejemplo que dice que él no se tiene que juzgar a sí mismo en el versículo 3, que solamente que el Señor solamente nos juzga, que la vida del cristiano no va a ser fácil. Es un lindo capítulo para que lo lean con tranquilidad en sus casas, pero está muy bueno, ¿no? Así que vamos a seguir. Y dice, trabajo, descanso, cuestiones sociales, relaciones comunitarias, iglesia y adoración, economía, filantropía, relaciones con las autoridades, asesoramiento, sistemas familiares, relaciones matrimoniales y crianzas de los hijos, comida y su preparación, vestimenta, incluso envejecer y prepararse para el final de la vida, tanto la vida personal como la vida de este mundo. Ser cristiano significa aprender algo sobre todas las cosas y más. Comprenderlas no es algo que suceda naturalmente, hay que aprenderlas. Muchas veces nos pasa que como cristianos nos fijamos en la vida espiritual y no está mal, pero también tenemos que fijarnos un poco en la vida de este mundo, ¿no? Porque vivimos acá. Entonces creo que es súper importante todas las cosas en las que nos debemos preocupar, ¿no? En ser sociales, en las relaciones, en la comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, pero siempre teniendo la vista en el cielo. No olvidarnos de eso. Una pregunta para dialogar dice, ¿cuán importante es la obra educativa para la misión de la iglesia? ¿Qué opinan? ¿Es importante, no es importante la obra de educación? Yo creo que es muy importante porque siempre estamos aprendiendo, por lo menos yo estoy en la iglesia desde que nací y siempre en cada lección de escuela sabática aprendo algo y si estamos aprendiendo alrededor de nuestra vida, hay tantas cosas para aprender que a veces no nos alcanza la vida no nos va a alcanzar la vida para todo el conocimiento que hay en este mundo y la Biblia es para escudriñarla y para aprender cada día. Muchas gracias, Carlis. Es muy importante, ¿no? Eso de que toda la vida tenemos para aprender. ¿Alguien más? Yo pienso que uno debe capacitarse y aprender para una sociedad en el cielo, digamos. Porque toda nuestra preparación y todo nuestro paso por esta vida es justamente para ese momento. Entonces, como somos seres caídos, ya corrompidos por la naturaleza, digamos, porque si somos, digamos, tendencia pecaminosa, uno debe de ir adquiriendo las destrezas, las habilidades y el conocimiento para vivir en sociedad en el cielo. Totalmente, es como vos decís, de acá lo único que nos vamos a llevar es el carácter. Y tenemos que aprender a controlar nuestro carácter, y es sumamente difícil.
¿Alguien más tiene algo para Aparte, decir? perdón que vuelvo a interrumpir, en 1 Corintios 13:11 encontramos que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y así pasa cuando entramos a la iglesia. Entonces, por eso dice que es muy importante la obra educativa para la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia es hacer discípulos. Como decía lo que nos mencionaba hoy, los, eh, los, pro- los que fueron misioneros, los apóstoles, ellos fueron enviados y nosotros también, porque él dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio, no cualquier evangelio, este evangelio. Entonces, hablarle y empezar como que son niños a decirles, a llevar el evangelio, es muy importante para la iglesia porque cada persona que llega a los pies de Jesús es como un niño, entonces vamos alimentándolo y alimentándolo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el plato fuerte, juntar poco a poco a los que van llegando y aprender todo eso y pedirle al Señor sabiduría para que podamos nosotros como misión de la iglesia enseñarle a las personas a conocer de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Tenés razón. Ese versículo está muy bien. Y también me lleva a otro, que no sé si está en ese capítulo, pero que decía que no podemos ser bebés de pechos espirituales toda la vida. Y muchas veces nos pasa como cristianos, que podemos estar 20 años y no tenemos un fruto. Y como dice otro versículo, que por sus frutos los conoceréis. Entonces creo que una forma de, no que la gente vea, pero de realmente transformarnos, es poder tratar de convertir a la gente, pero no por nosotros, no porque nosotros seamos buenos, por medio del Espíritu Santo. Pero es sumamente importante eso. La educación no solamente para educarnos a nosotros, sino también para poder enseñar a otros. Ahí dice, ¿qué quiso decir Elena de White cuando escribió El cielo es una escuela en el Ministerio de Educación? ¿Qué opinan? Que vamos a estar aprendiendo, cuando estemos en el cielo, vamos a estar aprendiendo constantemente de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿A favor? ¿En contra? Y a favor, sí. Porque vamos a saber un montón de cosas que acá quizás nos preguntamos, nos cuestionamos por qué o para qué y el todo eso. Como dice la Biblia, ahora conocemos en parte, pero cuando llegue el día, conoceremos la otra parte. Creo que también lo menciona en este capítulo. Dice, sí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque vamos a conocer todo. Y como decía Roque, en este mundo estamos aprendiendo para vivir en el cielo. Entonces, en esta parte que nosotros conocemos acá en el mundo, aprender, pero cuando lleguemos al cielo, esa parte la vamos a volver a estudiar. Entonces, siempre vamos a estar aprendiendo. Exactamente, muchas gracias por todas las opiniones, todas fueron acertadas. El cielo es una escuela no solamente porque vamos a aprender un montón de cosas que no imaginamos, porque realmente el cielo es mucho más de lo que la mente finita y humana puede entender o explicar, sino que también podemos ver vestigios o cositas de lo que fue el cielo o de lo que es el cielo, ¿no? Como con el tabernáculo pudimos aprender un montón de cosas de no solamente del plan de salvación, sino de cómo era el tabernáculo en el cielo, porque fue una imagen que le pasaron, ¿no?, a Moisés. Y también porque realmente vamos a aprender un montón de otros planetas, de cómo son los ángeles, vamos a vivir por la eternidad. Entonces vamos a aprender un montón de cosas, entonces creo que también va enfocado a eso que estuvimos hablando. Y por último dice que volvamos a leer 1 Corintios 2, del 1 al 16. Ahí sí me pueden ayudar leyendo de a 2 versículos.
Yo empiezo si quieren. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sigo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, observa lo que dice Pablo acerca de lo que Dios revela mediante la iluminación. Piensa en su declaración de los gobernantes y la sabiduría de la época que perecen. Si él pudo decir eso en aquel entonces, ¿qué decir de la palabra sabiduría de nuestra época, no? Como decía Andy ayer, que sabiduría es temer a Dios. Que también la sabiduría no tiene que venir de los hombres, sino que tiene que venir de Dios por medio del Espíritu Santo. Creo que en esta época la palabra sabiduría está muy distorsionada, vamos a usar todo lo que dijo ayer Andy, está muy distorsionada a lo que nosotros creemos que es realmente sabiduría. Pero realmente mientras vamos aprendiendo, mientras nos vamos dejando guiar por Dios, vamos entendiendo lo que realmente es importante. Creo que esta semana fue de mucha bendición, porque pudimos aprender un montón de cosas que quizás ya sabíamos, o quizás no, pero le dimos como una vuelta de rosca. Y me gustaría que podamos entender el plan de redención, porque de eso se trataba en sí la lección, que lo podamos entender y que también, no solamente entenderlo, sino también al menos enseñarlo a una persona, o a dos, o a tres, o a cuantas puedan. Ya sea por redes sociales, hay que aprovechar la pandemia, ya sea por cualquier red social, ya sea Instagram, TikTok, YouTube, por lo que les guste, pero al menos, o si no, poner algo en Instagram como para que le haga el clic a alguien. No sabemos la llegada que puede tener una simple palabra. Entonces creo que eso es sumamente importante. Dice exactamente como dice Janine, tenemos que hacer viral a Jesús. Si en estos tiempos de pandemia no hacemos viral a Jesús, no sé en qué momento lo vamos a hacer. No sé si alguien más quiere comentar algo que aprendió, que quiere decir. El momento es ahora. Siempre debemos mantenernos en constante aprendizaje.
No es que somos seres que lo sabemos todo. En eso consiste la vida cristiana, en estar aprendiendo constantemente, y sobre todo con nuestra Biblia. Allí, la hermana Elena de White dice que en los últimos tiempos, pues, no van a poder resistir a aquellos que no leyeron. Cuán importante es que nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Andy. Como decíamos al principio, ¿no? No nos quedemos en las 23 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista, no nos quedemos en los 21 temas de los estudios bíblicos, sino que intentamos aprender más. No nos quedemos con lo que nos dice un pastor. Busquemos aprender por nosotros mismos. Bueno, chicos, doy por concluida esta nueva semana. Ya la semana que viene van a ser 2 meses de escuela sabática. Ahí dice Gerardo que la vida cristiana es un constante estudio y crecimiento, totalmente. La vida cristiana es un sube y baja, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero lo importante es que tenemos a quien dejarle nuestras cargas.